Doctor Manuel del Moral Dávila. Él es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Americana, donde también es docente. Tiene el grado de maestría en Ingeniería con especialidad de transporte de la UNAM y también es doctor en Ingeniería por la UNAM. Además, tiene el grado de Master in Science de Logística y Supply Chain Management en Cranfield University en Inglaterra. Manuel de la Mora es miembro fundador y sigue siendo miembro del Consejo Directivo CONALOG, y además es director general de la empresa Logistics, Traffic and Transport Consulting, conocida como LOGT2, que es una empresa dedicada a la consultoría especializada en logística, tráfico y transporte, que busca generar soluciones de movilidad de mercancías, vehículos y personas. Entonces, Manuel, bienvenido, buenas tardes, y pues tenemos muchas ganas de oírte. Voy a dejarte compartir mis pantallas para escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer encontrarme con una comunidad, sin duda, de personas con un perfil profesional tan relevante y con un nivel realmente de desarrollo profesional tan importante. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí y me siento completamente contento de estar este día de hoy aquí. Quisiera entonces empezar hablando el día de hoy acerca de lo que es el tema de cadena de suministro 4.0, es decir, hacia dónde van las cosas alrededor de lo que representa la visión de la cadena de suministro en un proceso de futuro. Me da muchísimo gusto encontrar a gente por la que siento un aprecio muy grande y verlos aquí, por supuesto, con un cariño enorme a Laura Fermín, pero también me da gusto mucho encontrar un amigo de muchos años atrás como Enrique Chalesky. Un gusto enorme encontrarlos aquí. Bueno, pues entonces empecemos. Cadena de suministro 4.0. Me parece que este es un nuevo mundo y realmente me siento muy contento de platicarles de lo que representa este nuevo mundo y la forma en cómo se va moviendo. La presentación del día de hoy tiene 4 fases. La primera, nuevo mundo y sus retos. Hablaremos de alguna manera qué es lo que está sucediendo en el mercado y cómo de alguna manera las cosas están sucediendo. Hablaremos de Industria 4.0, qué representa el concepto de Industria 4.0, que debe ser muy familiar para algunos de ustedes. Hablaremos de cómo han evolucionado los conceptos de la tecnología dentro de la cadena de suministro. Y también después generaremos con algún proceso de conclusiones. En este sentido, cuando hablamos sobre lo que representa el nuevo mundo y sus retos, hoy empezamos sobre esa parte, me parece que este postulado es un tema que es fundamental. Nada será igual. O sea, lo que está por suceder realmente es un modelo de transformación en todos los ámbitos, con un consumidor diferente y con una forma de operar las empresas de forma distinta. Nada será igual y entonces eso lo que hace es ofrecer y provocar un cambio muy trascendente para lo que representan las organizaciones. Cuando estudiaba me decían siempre que la cadena de suministro empieza en el consumidor. Y lo cierto es que es verdad. Y ante un consumidor distinto, entonces nosotros tenemos que provocar cambios alternativos, elementos diferentes. Tenemos que ser distintos y entonces la tecnología nos apoya para este desarrollo. O sea, es un mundo completamente diferente. Y cuando nos encontramos en esta perspectiva, entonces nos damos cuenta que eventualmente esta pandemia provocó no solamente una transformación durante 2 años del comportamiento del consumidor, de lo que nosotros somos y los tipos de productos a los que se acercan a nuestra casa, sino también la condición y los cambios y las rupturas estructurales que tuvo dentro de la economía. Este es un tema diferente para nosotros y la forma como fue planteándose. Es un momento donde nos dimos cuenta de la vulnerabilidad, por supuesto, y de la fragilidad de nosotros como personas, pero también la parte asociada a lo que representa para nosotros como negocio. Claro que nos dimos cuenta de la fragilidad y la vulnerabilidad. Perdimos una cantidad enorme de personas, en números oficiales alrededor de 500,000 de personas. Cada una de esas 500,000 de personas vinculadas, por supuesto, con una historia, pero también es verdad que perdimos un montón de personas, y de negocios y de fuentes de empleo y de desarrollo y de potencial, y de soluciones para los clientes. Me parece que este es un momento importante para hacer algo diferente, para adaptarnos a esta ola tecnológica que se está sucediendo en el mercado. Creo que el mundo, en realidad, al final de la historia, debe ser, sin duda, mucho más inclusivo, resiliente y sostenible. Los 3 aspectos deben estar asociados. Debe estar hecho para todos. No solamente es una cuestión de orientación y de género,
sino también en una perspectiva sobre educación y desarrollo. Debe ser resiliente, estar preparado frente a los siguientes planes de futuro y debe ser sostenible. Y cuando platico sobre lo que es concepto de resiliencia, entonces tengo que hablar sobre procesos de continuidad de negocio. ¿Cómo estoy listo para cuando vuelva a suceder lo que tenga que suceder, esté preparado frente a los nuevos retos que voy a tener? Creo que este es un momento que nos habla sobre la posibilidad de hacer algo distinto. Y yo me gusta siempre tomo una frase de Ana Frank que me parece fantástica. Y es la única frase que utilizaré a lo largo de la presentación, pero me parece que es un elemento importante porque es una forma de reconocer que este es un momento para crear un mundo distinto. Y bueno, y entonces entremos a lo que representan el concepto de Industria 4.0. Entremos a la perspectiva de lo que es la Industria 4.0 y qué es. Si pensamos que el COVID en realidad será una constante en nuestras conversaciones y en nuestro impacto económico y desarrollo social en los próximos años, me parece que entonces tenemos que aprender las lecciones. Alguna vez leía de alguien que decía que cuando sabíamos todas las respuestas, en realidad nos cambiaron las preguntas. Y a eso nos encontramos hoy, un mundo diferente, con cambios en la forma de hacer y en los patrones de comportamiento, no solo del consumidor, sino de la forma de trabajar. El hecho de encontrarnos a un proceso a distancia realmente es un modelo de cambio y de transformación y de alteración de las formas tradicionales. Sin duda, hablar de Industria 4.0 es hablar de los procesos a los que nos estamos encontrando el día de hoy. Es entender de alguna manera que estamos haciendo procesos de producción diferentes, que estamos operando de forma diferentes y que de alguna manera estas tecnologías en realidad que se denominan tecnologías inteligentes nos provocarán y nos desarrollarán nuevos modelos en realidad para las organizaciones, las personas y la gestión de lo que representan nuestros activos cuando hablo, por ejemplo, de aspectos de transporte y temas relacionados con lo que es la parte asociada a lo que es distribución, a lo que es transporte, a lo que son almacenes, a lo que son inventarios. El tema tiene que estar completamente definido. Ya estaba el proceso, ya estaba el tema, ya estaba el proceso de alguna manera como planteado, ya estaban los elementos listos, ya estaba sucediendo en ese sentido. Ya estaban ocurriendo los cambios, pero solo esos elementos sin duda se aceleraron con el tema de la pandemia. O sea, claro que fue así. O sea, claro que fue una perspectiva, claro que fue una perspectiva diferente y eso solamente nos disparó nuevos aspectos. ¿Cuáles son los orígenes de la aceleración? ¿Por qué vino? Pues primero porque tenemos el campo de juegos y los juegos para provocarlo. Porque hemos desarrollado cosas. Por eso ese es el primer origen. La pandemia sí es un tema, pero en realidad no fue, sino en realidad es porque los juguetes ya estaban listos, porque ya teníamos un proceso. También tiene que ver, por supuesto, con el tema de la salud y de la seguridad. O sea, también tiene que ver un poco con ese concepto. Nos preocupamos y entonces muchos de los procesos de evolución están asociados sobre eso, sobre lo que representa el concepto de la salud y la seguridad y la integralidad del ser humano. Tiene que ver sobre que el mercado tiene un proceso de recuperación, todavía no a la velocidad que hubiéramos deseado. En Estados Unidos sí podemos pensar, por ejemplo, que está un 10, 12% arriba de lo que era 2019, por ejemplo. El mercado mexicano todavía no, pero está en ese proceso y está en esa anticipación. Y por último, en realidad tiene que ver sobre la forma en cómo han ocurrido los procesos de trabajo y de desarrollo laboral. Cuando hablamos de Industria 4.0, me parece que estos podrían ser algunas de las cosas, aunque después haré una perspectiva, una integración mayor, mucho más definida. Me parece que estos 6 grandes temas son los que nos dan como cierto soporte robótico, con muchas implicaciones en términos de lo que representa fuentes de empleo y la capacitación de nuevas personas. No se trata solo de pensar alrededor de nos vamos a quedar sin fuentes de empleo, es que las competencias profesionales deben ser distintas. Un tema de analítica de datos. Sin duda, estoy de acuerdo que estoy hablando con profesionales que saben que los elementos, por ejemplo, que hoy hay una búsqueda enorme relacionada con entender qué hacemos con toda la información, cómo utilizamos la información que entendemos, pero cómo utilizamos la información que no tenemos. O sea, esos datos oscuros donde de alguna manera no tenemos claridad hacia dónde van, entonces empezar a encontrar las correlaciones adecuadas. Y eso solamente nos los van a dar las herramientas de análisis de datos. Inteligencia artificial,
con todas las implicaciones que tiene. Estoy seguro que muchos de ustedes vieron lo que pasó con este ejecutivo de Google, que se encontró con una situación mucho más compleja en términos de qué está pasando con esta computadora. Descubro sensaciones, decía el ejecutivo. Todo lo que representa las tecnologías cognitivas, temas de nanotecnología, por supuesto que también están involucrados, y algo que me parece muy importante, Internet de las cosas. Si me permiten rescatar algunos elementos, me parece que el mundo de la cadena de suministro estará vinculado específicamente en los próximos tiempos con, particularmente, analítica de datos y la parte de inteligencia artificial. Creo que esos elementos van a ser muy, muy orientados a lo que representa la cadena de suministro. La parte, por ejemplo, en ese sentido, esta nueva revolución industrial, lo que tiene que ver es cómo desarrollamos una inteligencia de negocio mucho más evolucionada. Cómo nos llevamos, por ejemplo, en realidad, mucho más eficiente a lo que representa la ejecución y desarrollo de los negocios. Cómo termina funcionando. Si pensamos, la industria 4.0 tiene, por supuesto, en la forma como operamos, claro que es un tema. Tiene que ver también sobre la forma en cómo crecen o podemos provocar crecimiento de los ingresos a través de lo que representa el acercamiento a las necesidades del cliente. Cada vez lo conocemos más. Tiene que ver también sobre cómo desarrollamos productos hechos a la medida y cómo creamos productos para un mercado diferente. Hay una exigencia notable hacia una cadena de suministro que sea mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más adaptada a lo que representa un consumidor que busca productos hechos a la medida. Y si pensamos también, hay un tema relacionado hacia entender que hay un cliente distinto. Y entonces mi proceso, mi sentido, es acercarme específicamente a lo que el cliente quiere, a lo que el cliente en realidad necesita con este sentido. ¿Qué es lo que el cliente quiere frente a estas necesidades y frente a este proceso? ¿Qué es lo que el cliente está buscando en la relación conmigo? Sí, el diseño de la industria 4.0 tiene 4 temas que me parecen claves. Primero, sistemas autónomos que toman decisiones por sí mismos. Esta es la primera parte que me parece fundamental. O sea, es decir, empiezo a necesitar menos y toma decisiones con mucho menores cantidad de paradigmas que tengo yo en el proceso de la toma de decisiones. Me va a ayudar, me va a apoyar, me va a generar asistencia técnica. Voy a poder empezar a tener procesos de comunicación entre lo que son dispositivos y personas. Y este desarrollo de gemelos digitales también me parece que es una oportunidad importante. Un manejo de información, de integración completa, de desarrollo para todos los demás. Ahora sí, o sea, vaya, ¿cómo termino integrando? ¿Cuáles son los retos de la integración de Industria 4.0? Me parece que primero es el tema de la analítica de datos. Yo creo que ese es el enorme reto que tiene el futuro. Eventualmente, si existe alguna posibilidad, algún día podríamos hablar nuevamente en un escenario como este sobre lo que representa la analítica de datos y qué voy a hacer con ellos. ¿Cómo voy a, que toda esta información que recibo, qué hago con ello? ¿Qué tengo con toda esta información? ¿Qué hago? Con todo lo que hoy conozco del consumidor, con todo lo que representan sus hábitos de comportamiento, con todo lo que representan sus hábitos y desarrollos, ¿qué voy a hacer con todo eso? El tema de la sustentabilidad también es un concepto extraordinario, necesario, y yo creo que muchos de los elementos de la industria 4.0 tienen sentido en la sustentabilidad, en cómo disminuyo el impacto de la huella ambiental. Tengo que provocar sin errores, o sea, la alimentación de datos, la captura, los modelos de operación. Sin duda la optimización y la eficiencia de mi capital humano también es una parte. Me debe ayudar cómo utilizo toda la información. Y es que hoy tenemos una cantidad enorme. La situación o el momento coyuntural de la industria 4.0 es que tengo el desarrollo tecnológico, pero todavía hay un área de oportunidad enorme para el uso de estas industrias 4.0. El tema, por ejemplo, de la optimización de procesos me parece fundamental también. Me parece muy importante, es un reto. Si no tengo procesos eficientes, no tengo nada. ¿Qué infraestructura tengo? ¿Qué activos tengo? ¿Qué me representa el desarrollo de estos activos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo reconozco y hago útil la información que recibo? Todo lo que tengo, todo lo que voy provocando. Hablaba con personas, por ejemplo, que están relacionados con la aplicación de Sky Alert y de pronto me platicaban un poco sobre la cantidad enorme de información. Y yo, por supuesto, les preguntaba, bueno, ¿y cómo en un momento determinado, por ejemplo, todos esos datos que tienen hoy, cómo de alguna manera los pueden utilizar para predecir? Y decían, no tenemos nada todavía. Es decir, cómo construyo toda la información que se produce a través de los sensores en información que pueda yo llevar a cabo para algo.
una enorme oportunidad, sobreevaluemos sobre la posibilidad de retorno sobre la inversión. Me parece que es un tema muy complejo todavía de resolver. ¿Cuánto vale? ¿En qué tiempo voy a recuperar mi inversión? ¿Cómo voy a recuperar la inversión en modelos de inversión en robótica, por ejemplo, cuando nuestro capital humano de operación tiene sueldos tan bajos? ¿En qué momento lo voy a ocupar? ¿Cuándo voy a obtener una verdadera rentabilidad en ese proceso? Y sí requiere que la empresa, que las personas estén listas para una profunda transformación digital. ¿Hacia dónde evoluciona entonces el concepto de la cadena de suministro? ¿Cómo en realidad podríamos decir? Pues es que de alguna manera es que al final de cuentas el proceso de la cadena de suministro se está enfrentando con en realidad un tema de escasez y cuellos de botella. Esos son los grandes problemas de la operación el día de hoy. Escasez, por supuesto, en los procesos de abasto, en los procesos de integración, en los procesos de lo que representa el tipo de productos, desde dónde vienen, pero también los cuellos de botella asociados, por ejemplo, con lo que sucede en puertos o lo que sucede, por ejemplo, en el tema del autotransporte. Problemas serios que ocurren en el tema del autotransporte en México. Se dice, por ejemplo, que las empresas tienen alrededor de 53,000 carencia de conductores, por ejemplo, 53,000 plazas que no están siendo cubiertas. Es un número enorme. ¿Qué significa para una empresa no tener la capacidad suficiente para poder entonces entregar o para poder entonces siquiera enviar porque no tienen el conductor? Entonces, todo el modelo de la cadena es un modelo de escasez y cuello de botella. ¿Cómo lo resolvemos? Si empezamos a pensar, entonces esos son los temas. Primero, incertidumbre en la demanda. No tenemos información. 2021, 2020 no son señales para el 2022 and beyond. No tenemos instrucciones, no sabemos el comportamiento, no entendemos hacia dónde va. Hay una enorme incapacidad para pronosticar con precisión, hay un enorme problema alrededor de lo que representan los procesos asociados a lo que es el tema. No tengo información. Y entonces la analítica de datos se vuelve muy importante. No, porque tengo que empezar a tener conocimiento cada día del comportamiento diario. No puedo vivir con eso. O sea, no puedo vivir si no tengo certidumbre en un comportamiento estable. Y 2021 y 2020 no me sirven. Y probablemente de 2019 atrás tampoco. Tengo que ver también sobre la forma en cómo se está moviendo y los cambios que yo también estoy provocando, porque en realidad estoy cambiando mi oferta. También es verdad que estoy provocando un cambio en esta parte y estoy provocando también un cambio en la oferta, también en lo que estoy ofreciendo. Y cierra, por supuesto, con un proceso muy complejo entre lo que representa la falta de sincronización en los socios de la cadena de suministro. Y eso provoca desabastos, pero también provoca crecimiento de los niveles de inventario. El justo a tiempo es una historia del pasado. O sea, hablar de just in time en estos momentos es realmente pues algo de que fue algo lindo mientras duró. O sea, no se convierte como en un proceso de futuro, no está de alguna manera construido en un proceso de futuro. Hoy las empresas empiezan a valorar la significancia del inventario, el valor del inventario en el proceso, porque el inventario me da certidumbre, me da certeza de control. Ya no los modelos justo a tiempo, los modelos de justo a tiempo se vuelven muy frágiles en este momento. Y entonces, si estos son los grandes temas, ¿cómo resolver los grandes temas? Y notablemente solo se puede cuando puedo desarrollar y provocar una evolución grande entre lo que representa una evolución mayor, entre lo que representan los procesos de la cadena de suministro. Si hablamos de transporte, nos estamos enfrentando a una condición de una profunda transformación. El sector logístico, la cadena de suministro, la gestión de los inventarios, los procesos de abastecimiento. Nos estamos enfrentando a una condición realmente compleja, muy difícil. Las empresas tendrán que empezar a adaptarse. Y de pronto también cuando se habla de este proceso de transformación digital, de pronto hay algunas personas que pueden referir que entonces estamos dividiendo a los grandes de los chicos, es decir, a los que tienen capacidad de inversión y a los que no. Y lo cierto es que la primera respuesta inmediata es sí, pero no para toda la historia. La respuesta inmediata es sí, sí va a pasar eso. Sí se va a mover esos conceptos. O sea, sí va a suceder que hoy nos divide, pero tarde o temprano estos desarrollos tecnológicos serán democratizados y tendremos acceso
a nuevas y mejores oportunidades para lo que representan los procesos de cadena de suministro realmente de empresas grandes y de empresas pequeñas. De hecho, la evolución de los modelos de empresas pequeñas es cada vez más grande y cada vez más poderosa. Sin duda, entonces, cuando hablamos de la cadena de suministro, tiene que ver con algunas partes. Tiene que ver con tecnologías propiamente definidas, tiene que ver con modelos, métodos de producción y gestión de inventario. ¿Cómo logramos hacer un proceso más eficiente? ¿Cómo integramos desde el principio hasta el fin lo que representa la integración de esta cadena de suministro como un modelo integral? Al final de cuentas, el concepto es que la industria 4.0 en realidad ayuda a provocar que se diseñe de forma diferente la cadena de suministro. Hoy cambia. No solamente cambia, como he dicho, los temas relacionados con inventarios, sino también cambia los lugares donde produzco. Produzco en lugares diferentes también. No solamente, o sea, antes era fantástico. Muchos países latinoamericanos estaban orientados a producir en China, asumir los costos financieros del inventario que vienen hacia América y en ese momento, por ejemplo, producir porque encontraban un producto mucho más barato. El problema es que esas cadenas de suministro se volvieron profundamente vulnerables y profundamente frágiles. Y entonces hoy se está empezando a diversificar los puntos en donde se está produciendo. ¿Qué se necesita en realidad hacer dentro de las empresas para transformar digitalmente el desarrollo de la propia corporación y su operación? ¿Qué tengo que hacer para que los modelos sean diferentes? O sea, cuando pienso en este tema, cuando pienso en este sentido, me encuentro con otro tipo de valores alrededor de lo que representa esta transformación digital a la cual se está enfrentando las corporaciones. O sea, claro que tenemos que ver, pero ¿qué competencias tengo que construir dentro de la corporación y a qué costo y en cuánto tiempo? O sea, son preguntas que tendrían que estar asociadas en esta primera idea. Y entonces hay una perspectiva. O sea, me parece que la nueva cadena de suministro tiene una decisión. O sea, ¿qué nivel de eficiencia debo tener en términos de costos, en términos de tiempos, en términos de inventarios, en términos de administración de producción, contra la capacidad de responder frente a una demanda inesperada, con condiciones inesperadas, con situaciones que no tengo contempladas? Los modelos, como lo dije al principio de la presentación, los modelos de los planes de continuidad de negocios se terminan convirtiendo en elementos fundamentales. Las empresas no tienen que preparar el plan B. O sea, disculpen si de pronto tengo que encontrar ese sentido. O sea, preparar el plan B sigue siendo un modelo antiguo. Hoy las empresas tienen que tener preparada la flexibilidad suficiente para responder a la situación Z40. O sea, tienen que estar preparadas para eso. O sea, alguna vez, pero eso cuesta y eso duele. Pero eso lo decía cuando éramos jóvenes y íbamos al gimnasio. No pain, no gain. O sea, si no hay dolor, si no existe dolor, no existe ganancia. Y entonces cuesta tener la resiliencia, cuesta tener una planta productiva menos eficiente, pero más cerca. Cuesta tener capacidad ociosa para responder los picos de demanda. Cuesta tener transporte disponible cuesta. Y entonces tengo que empezar a encontrar ese equilibrio. Y esa es la gran pregunta. El ejecutivo logístico tiene que vivir bajo ese modelo, tiene que vivir bajo esa pregunta. ¿Qué tanta eficiencia puedo tener si no comprometo mi capacidad de respuesta frente a condiciones que no conozco el día de hoy? Ahí está la pregunta que tengo que encontrar. Es una pregunta sencilla, o sea, eficiencia contra resiliencia. ¿Cómo en realidad podría yo trabajar en ese sentido? Y sí, por supuesto que encuentro que hay un desarrollo tecnológico, que tengo capacidades enormes el día de hoy en términos de lo que representan las posibilidades de producción, las posibilidades de distribución, la capacidad de los barcos, la parte relacionada, por ejemplo, hacia lo que es el tema asociado a la velocidad de la producción. Claro que tengo hoy mejores opciones. Existen las tendencias, por ejemplo, por supuesto, las megatendencias en términos de consumo y termina también cerrando en la parte de lo que el cliente se vuelve, ese gran caprichoso que se ha vuelto el cliente. Imagino que para una empresa que hace delivery a casa, empezar a reconocer que el cliente hace 2 años se sentía cómodo
se sentía cómodo con recibir una respuesta en 2 o 3 días. Hoy después se empezó a sentir cómodo con recibir una respuesta al día siguiente. Hoy empieza a ser un poco más exigente, un poco más caprichoso para ser entregado el mismo día por la noche, y después vendrán procesos de respuesta en modelos de horas. Y entonces también ahí están como los elementos que podrían estar también involucrados. Y también viene como una especie de postulado en ese sentido. Antes era opcional hacerlo digitalmente, hoy se hace digitalmente. No hay duda en el concepto que puede establecerse. Y entonces los desafíos están relacionados, por ejemplo, con 5 grandes temas: velocidad, los modelos de respuesta, los modelos de conocimiento, los modelos de adaptación, flexibilidad, con la capacidad entonces de manejar directamente lo que el cliente va solicitando, la parte asociada a cada vez más las respuestas tienen que ser específicas a las necesidades puntuales de los clientes. Reconozcamos también que tiene que ver con una eficiencia en lo que representa el manejo y la administración de los recursos, y sin olvidar que tengo que ser absolutamente, profundamente eficiente, preciso. Y entonces estas ideas las tenemos y las orientamos, las entregamos. O sea, esos son los grandes desafíos de la cadena de suministro: velocidad, flexibilidad, individualidad, eficiencia y precisión. Son los temas que tienen que estar involucrados en esto. El modelo de la nueva cadena de suministro tiene que ser así. Y sí, estos son los elementos de tecnología dentro de la cadena. Pueden haber otras cuestiones que pudieran ser agregadas, y es que mañana y pasado y el que viene vendrán nuevas cosas. Pero me parece que estos temas vienen aquí y vienen para el desarrollo de una cadena de suministro mucho más integral. O sea, esta cadena de suministro 4.0, Internet de las cosas, sin duda, un tema fundamental. Mis objetos, alguna vez leí hace muchos años un artículo que decía, your objects call my objects, tal cual. Tus objetos llaman a mis objetos. Inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje, cuestiones relacionadas, por ejemplo, sobre robótica, todo lo que se implica, por ejemplo, procesos asociados a producir con robots y con cobots para desarrollar más eficientemente mi proceso a un costo más bajo al final de la historia. El delivery de última milla, lo que representa la entrega de última milla, la inversión enorme que están haciendo para entregar el producto en horas al cliente, cada vez más. El crecimiento de las naves industriales en las zonas urbanas es muy grande. Hay un tema de real estate realmente muy importante y muy poderoso. También está allí. Hay un tema de automatización en el proceso de almacenamiento. Vienen temas de paquetes de datos. ¿Cómo aseguro la integridad de la información entre todos los participantes? Y entonces eso es blockchain, analítica de datos, cloud computing. Viene una tendencia a vehículos autónomos, y aquí algún día habrá como alguna perspectiva donde se pueda hacer una reflexión un poco más amplia sobre lo que es el tema de vehículos autónomos. Sé que suena muy emocionante, pero hay muchas cosas no resueltas en temas de marco regulatorio y legislación. Pero sí, si no hay vehículos autónomos, sí ya hay hoy vehículos conducidos a distancia, no necesariamente involucrados en un proceso donde el vehículo no lo conduce nadie. Sí, sí lo conduce un conductor que probablemente está a 5,000 kilómetros, por ejemplo. Eso sí puede pasar, y eso sí está pasando. Y el tema de logística elástica, también una de las partes importantes. Casos de aplicación. Tengo 4 para ustedes. 4 relacionados con eso. Empresas diferentes de lugares distintos, y buscaba empresas que no fueran comunes a todos ustedes o que no fueran comunes a una industria tradicional, porque de alguna manera lo que quería buscar era alguna cosa diferente. Fíjense, por ejemplo, Detroit es una empresa que está de los Emiratos Árabes Unidos, que lo que hace es un manejo de inteligencia de las cosas, algo de Internet de las cosas, que algo que está haciendo Daimler también aquí, donde controla y gestiona la flota, y donde de alguna manera, por ejemplo, Daimler en México recibe información sobre el estado del motor en el momento y envía alertas para saber si algo está sucediendo de forma inadecuada. De alguna manera también aquí está, por ejemplo, Cliptrol. E insisto, Daimler lo hace en México. Blockchain, por ejemplo, también, algo que hace una empresa que se llama ShipChain. Y esta empresa, en realidad, lo que tiene es una empresa donde basa una estructura de cadena de datos, como es los elementos de blockchain, y le permite rastrear específicamente las ubicaciones en donde están los productos y los artículos en cada paso del viaje. Información igual para todos al mismo tiempo. Cadenas de datos únicas para todos los participantes. Un crecimiento enorme alrededor de eso. Un sentido de visibilidad y transparencia en la cadena.
Trazabilidad es un concepto fundamental. Cada vez más. ¿De dónde vienen mis productos? Big Data y analítico de datos. Y entonces elijo una empresa que se llama Nautilus Labs, una empresa americana que está basada en inteligencia artificial y que de alguna manera es una empresa que ayuda a empresas marítimas para reconocer a qué velocidad puede disminuir el consumo del combustible por zonas, y entonces de alguna manera va enviando información. Y entonces empiezo a tener cada vez más información. ¿Cuáles son los elementos? Y la última, tomo una empresa de Nueva Zelanda, Insight, que esta empresa lo que tiene de alguna manera es cómo se van a mejorar y cómo se van a mover con respecto al comportamiento del mercado, precios, demanda y optimización de flujos y procesos. Es de alguna manera integrar los que son conceptos y elementos a tiempo real. Bien, estamos llegando al final de nuestro camino. El tema de las conclusiones me lleva primero a decir que las decisiones que tomemos serán bien importantes para lo que está por venir. Y entonces por eso tiene sentido hablar, y por eso tiene sentido este tipo de grupo. O sea, modelos como el grupo de alumni que tienen ustedes aquí, donde ejecutivos de alto perfil que han estado en empresas de primer nivel, entonces de alguna manera ayuda porque las decisiones que se toman, este proceso de reflexión y discusión sobre los temas clave, pues sin duda ayuda a moldear el futuro y moldeará el futuro del negocio. La gente extraordinaria que está aquí, he saludado ya a algunos, pero me da mucho gusto, lo he encontrado en un montón de ocasiones, a Carlos Godínez por ahí, o sea, un personaje extraordinario en términos de lo que es el tema relacionado con la mejor tecnología dentro de la estructura de la cadena de suministro, un líder de pensamiento en ese proceso. Da también sentido que sí hay una tendencia a la regionalización de las cadenas de suministro, ya no es esta globalización, ¿saben? En algún momento a mí me decían que las cadenas de suministro tenían que ser globales y yo, ya no es. O sea, ya no existe esa cadena de suministro global. Ahora son cadenas de suministro globales y son cadenas de suministro locales también. O sea, también existen esas mezclas de las dos opciones. O sea, tengo que encontrar y tengo que diseñar para los dos modelos. Tengo que diseñar para eso y tenemos que estar preparados para diseñar bajo los dos parámetros. El futuro serán los datos. Me parecía que era una frase con la que no podía yo no dejar dicho dentro de esta presentación. O sea, el futuro serán el futuro serán los datos, conocimiento, la información, lo que voy dejando atrás. El futuro serán los datos en términos de conocimiento, en términos de información, en términos de toma de decisiones, en toma de aprendizajes. No podía ser de otra manera. Y entonces los profesionales, en realidad, los profesionales hoy, no importa el nivel, tendrán que aprender de Big Data y tendrán que aprender de blockchain y tendrán que aprender de analítica de datos profunda. No importa el nivel. Es un tema de futuro para todos nosotros. No podemos vivir bajo otro mecanismo. Hoy las innovaciones están relacionadas hacia otros aspectos. Nos podría decir, nos tiene que ver un poco en este tema. Creo que hay cuestiones relacionadas. Laura, gracias por el comentario. Es que notablemente hoy las innovaciones tienen que ver en transportación y almacenamiento para disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Huella de carbono es uno de los temas a trabajar. De hecho, me tocó trabajar hace años, seguro hace más de 4 años, me tocó trabajar en la Secretaría de Economía, un tema relacionado sobre huella de carbono y logística y cómo hacer el proceso de la trazabilidad de la huella de carbono en un proceso de movilidad. Es decir, ¿cuánto cuesta enviar un producto de México a Monterrey en términos de CO2? Y ese es un tema bien interesante. Ya no, desde hace 4 años para acá, ya no hemos hablado sobre ese tema, pero en realidad sí viene como una perspectiva y tarde o temprano pagaremos la huella de carbono producida y manejada por nuestros productos, tarde o temprano. Y entonces empezamos a buscar proveedores cercanos, clientes, proveedores cercanos, la valoración del cliente. Tenemos que empezar a calcular la huella de carbono desde el proveedor
hasta del proveedor, el proceso de envío, el proceso de la fabricación, el proceso de la distribución, el proceso de la venta y el proceso del reciclamiento. Claro que es un proceso de ida y vuelta, Laura. O sea, es un concepto fundamental. Y entonces la pregunta entonces, ¿cómo gestionamos los recursos? ¿Y cómo encontramos negocio? Hay una perspectiva que siempre viene a mi cabeza. El marco no es un tema de conciencia. Nunca es un tema de conciencia porque, bueno, no es tan fácil cuando va en contra del negocio. Tampoco es un tema de regulación. Es un tema de oportunidades de negocio. ¿Cómo salen estos barcos llenos de PET del puerto de Veracruz a China, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué salen tanto del puerto de Veracruz como también del puerto de Lázaro Cárdenas? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque hay alguien que está descubriendo que hay negocio a través de lo que representa el trabajo en el PET. Son áreas de oportunidad que habría que encontrar. Pero sí, el modelo de sustentabilidad, Laura, todo ese sentido tiene que ver sobre cómo soy más eficiente, cómo mido, cómo calculo y eventualmente algún día se cobrará sobre eso. Y es que no tiene lógica, ¿sabe? No tiene lógica, por ejemplo, que en un momento determinado yo pague lo triple por un pañal biodegradable que por un pañal no degradable. No es lógico. No es lógico que pague lo quíntuple o lo décimo, lo 10 veces más, y es X el tema relacionado con una hoja de papel que es reciclada contra una hoja que no lo es. O sea, pero no es lógico. Pero tarde o temprano tenemos que responder a las oportunidades de negocio. Las cadenas de suministro en procesos de retorno tendrán que ser generadas para disminuir el consumo de los recursos. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Dónde voy a producir? No voy a producir ya solamente en un solo lugar. No voy a producir solamente en un lugar, en realidad, en esa parte, en la parte asociada. No voy a producir solo en China, no voy a producir solo en Asia, no voy a producir solo en Metepec. O sea, no solamente voy a producir en el Parque Toluca 2000. O sea, no voy a producir solamente en esos lugares, sino que voy a tener diversificación en los espacios de producción. Y eso me va a costar un montón, pero eso me va a permitir ser sensible a lo que viene. El inventario es hoy un valor completamente diferente. José, es simple. El Salvador, Guatemala, Toluca, o sea, vaya, cualquier lugar que pueda yo tener una perspectiva sobre el lugar, porque el tema no es reducir costos, José. El tema es, en realidad, bajo esta premisa, el tema es la capacidad de respuesta. Porque si el tema es costos, es China, pero la fragilidad de la cadena desde China, ese es un concepto. La reducción de costos podría permanecer, pero no la capacidad de responder a eventos no controlados. Esa es la diferencia, José. Hay una tendencia específica a lo que representa la automatización de los procesos y cambia el empleo tradicional. Puede ser doloroso. Puede ser doloroso. Cuando insista, cuando desarrolle modelos basados en información, basados en analítica, puede ser doloroso para la sociedad. Puede ser sin duda doloroso. Empezamos a hablar, por ejemplo, de cadenas de suministro nacionales y regionales, como una especie de cierre. No tenemos, por ejemplo, por más lo que representan los conceptos de esquemas justo a tiempo, es muy frágil, es muy complejo. Es un tema específico que es muy difícil de administrar. La parte de la integración con la industria 4.0 se vuelve, y sí, se vuelve diferente, y saben, empiezan a surgir nuevos canales comerciales, y no se trata solamente de compro en internet o compro en línea, no solamente es eso, compro en todos lados de la misma forma, soy el mismo consumidor que busca diferentes aspectos. No creo que se muera en la tienda física, no está ahí. Lo que pasa es que tiene que evolucionar la experiencia de la tienda física. Es un tema de real estate. Volteo a hablar muy interesante, Irene. Contesto ahorita la pregunta. En ese concepto, por ejemplo, cuando hablamos sobre, ya, es un tema de real estate, o sea, no puedo abandonar esos centros comerciales que se han producido alrededor. La pregunta es cómo cambia la experiencia. Y es cierto, el nearshoring tiene que ver específicamente con esta respuesta, con la disminución de la huella de carbono, pero más con la capacidad de respuesta y eficiencia. Este era el momento, Irene. O sea, creo que este es el momento en el que las políticas de gobierno podrían ser mucho más eficientes en términos de provocar inversión pública, inversión privada dentro del desarrollo de procesos productivos en México. Este es el momento, porque sí van a cambiar las cadenas productivas y se van a formar. Pues sí, de acuerdo, Enrique. O sea, tienes razón, Enrique.
me parece complicado, ¿no? Hay que empezar a trabajar sobre eso. Viene con esa parte, es una pregunta muy compleja de responder. O sea, el malvado Enrique, o sea, coloca una posición donde de pronto lo hace difícil en ese momento, es lo que mencionaba hace un momento. Este era el momento, Enrique. O sea, este era el momento para producir cercanamente. O sea, cómo hacerlo de forma cercana. Nosotros deberíamos ser en ese proceso. ¿Cuánto tiempo? Es un proceso, es un work in progress, Jesús. O sea, todo el tiempo. Es que las empresas están moviéndose poco a poco. Si usted ve, por ejemplo, un mapa de dónde van saliendo, sí, China sigue siendo el proceso productivo, pero sí se están evolucionando años, años. Acuérdese una cosa, Jesús, esto, lo que hemos construido a lo largo de la historia, no se puede deshacer en el mismo momento. Y entonces, bajo esa perspectiva, entonces es un tema de largo plazo, no es un tema de inmediatez, pero sí las empresas empiezan a diversificar sus procesos productivos. Totalmente de acuerdo. Me da gusto que la demanda en su negocio sea clara. O sea, pero en ese proceso, por ejemplo, cuando empezamos a pensarlo, en realidad, si no tengo posibilidad de los abastos de los equipos suficientes, entonces estoy enfrentándome a una situación importante. Eh, También es así, no solamente en supply chain, Enrique, sino también, por ejemplo, en los procesos de operación tradicionales. Lo que había yo dicho, el desastre en los conductores se vuelve también uno de los temas importantes también en este proceso. El futuro está relacionado con esto, con vehículos autónomos, con blockchain, con drones. Vehículos autónomos no completamente resuelto. No completamente resuelto, porque hay un marco regulatorio que no está. Me parece que un día se puede hablar sobre eso porque da un debate de una perspectiva brutal. Impactarán sin duda en los próximos tiempos. Y yo creo que los desafíos de la industria serán resueltos con tiempo, poco a poco. Sin duda estar aquí el día de hoy, 7 de septiembre, estar con ustedes el día de hoy, es una oportunidad y un privilegio. Agradezco profundamente a la invitación, agradezco muchísimo a Laura González, agradezco también a Yamil su generosidad en el proceso de trabajo conmigo, en la parte referente hacia lo que es, en lo que es en realidad junto con ustedes este apoyo para desarrollar este evento el día de hoy. Agradezco profundamente, eh, Emma, gracias. Contesto rápido a la pregunta, Emma. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti también no, más bien muchísimas gracias a ti por darnos este webinar tan interesante. Todavía tenemos tiempo para hacer una recapitulación si quieres y para contestar las preguntas que veo que siguen entrando. Pero Sí. antes te voy a agradecer que me permitas lanzar la encuesta de salida porque hay gente Por que sí se supuesto. tiene que ir a las 7. Lo Y entiendo luego muy los bien. que se quieran quedar, pues aquí seguimos platicando contigo. Muchas Entonces, gracias. por favor, vamos a lanzar la encuesta. Son 2 minutitos y luego vamos a dar un aviso y luego regresamos con Manuel. Ahí va la primera pregunta. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Y nuestra última pregunta.
Muchas gracias por su participación a todos. Y ahora llega el momento de nuestro anuncio. Por favor, no se vayan. Estamos contentísimos de regresar a hacer eventos presenciales donde nos podamos ver todos cara a cara nuevamente, platicar, convivir, saludarnos. Ya tenemos fecha para nuestro Reconnect de este año. Nos volveremos a reunir. Es el día 20 de octubre del 2022. Por favor, aparten la fecha, pónganlas en sus agendas, les vamos a mandar un recordatorio, como siempre es en la tarde, en un horario de 6 a 10 y media de la tarde, y va a ser en la zona metropolitana de la Ciudad de México, un lugar que esperemos tener ya 100% definido esta semana. Estamos celebrando unos últimos detalles. Como siempre, se van a encontrar con sus amigos, vamos a tener rifas, regalos, ya saben, bocadillos, y nos las vamos a pasar muy bien. Entonces, por favor, guarden esta fecha en sus agendas de una vez, 20 de octubre, 6 de la tarde, save the date, y cuéntenle a todos sus amigos para que estén pendientes. Vamos a mandar el link para inscribirse en todas nuestras redes sociales. Y ahora, pues después de este gran aviso, ahora sí ya, Manuel, si quieres retomar alguna de las preguntas que se estaban haciendo, voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas platicar con los asistentes que te hicieron preguntas. Veo que todavía había preguntas en el chat. Estás en mute, Manuel. Sí, la siguiente, la siguiente, la primera pregunta que me queda sin contestar es la pregunta de Emma Velasco. Yo creo que es la diversificación de las fuentes productivas. O sea, si yo considerara como mi prioridad uno, sería la posibilidad de reconocer plantas de producción alternativas para evitar los modelos de fragilidad. Nassim Taleb nos enseñó el concepto de fragilidad, nos enseñó el concepto de resiliencia y antifragilidad. Resiliencia, lo que estoy dispuesto en este tema, la resiliencia, la capacidad de responder en momentos de crisis, la capacidad de sobrevivir, la antifragilidad, la capacidad de ser mejor en los tiempos de coyuntura. Yo creo que ahí está un poco esta parte. En este sentido, esa sería la primera. Yo creo que si decidiera por una, Emma, esa sería la primera. La primera, mi prioridad uno. Sin duda debe tener que ver con mi propia perspectiva de industria, pero seguramente habría otros ejecutivos de cadena de suministro que pensarían distinto. Y el siguiente, José, gracias por la pregunta. Yo creo que ese es el tiempo, José. O sea, ese es el tiempo para el desarrollo de empresas mexicanas. O sea, este es el tiempo. Me parece que sin duda las empresas mexicanas relacionadas con lo que representa la oportunidad de estar vinculado a la economía más poderosa del mundo, me parece que este es el tiempo. Y yo creo que la pregunta de Enrique tiene sentido. O sea, sin duda las políticas públicas tendrían que estar preocupándose por generar en este tema, tendrían que estar preocupados por generar las oportunidades y el desarrollo de creación de negocios que pudieran ser modelos de nearshoring para empresas fabricantes en Estados Unidos. Sin duda debería serlo. Ahí hay un área de oportunidad enorme. La industria automotriz lo tiene relativamente resuelto, pero otras industrias habría que tener la posibilidad de hacerlo mucho más. Creo que esta es la oportunidad donde las políticas públicas deberían ser diferentes. La pregunta en realidad, por ejemplo, Laura, alrededor de lo que representa México y la adopción de nuevas tecnologías, tenemos una ventaja que es una desventaja, y es que el capital humano de operación cobra muy poco. Y es una desventaja porque de alguna manera, pues las empresas son muy resilientes o muy resistentes, es la expresión correcta, son muy resistentes, por ejemplo, a invertir en desarrollo tecnológico. Me imagino que quienes están involucrados en modelos de desarrollo de tecnologías de información, pues deben ser muy sensibles a esta situación. Y entonces, pues notablemente las empresas mexicanas les cuesta trabajo. Los grupos de alto nivel invierten en capacidad, invierten en desarrollo, invierten en tecnologías de información, pero es un tema que tarde o temprano va a entrar. Me imagino que los procesos de adopción estarán más vinculados, por ejemplo, a temas, por ejemplo, a temas relacionados a lo que representa
a la democratización y a la disminución de los precios asociados con lo que es la cadena, lo que es propiamente las tecnologías asociadas a ello. Pero es un tema que viene por ahí. Uy, Ricardo Limón, mi primo, debe ser él. O sea, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Nos podríamos pasar horas platicando, bueno. Sí, es verdad, es un tema enorme. Es un tema con áreas de oportunidad y cada una de las diferentes tecnologías, Enrique, cada una de las diferentes tecnologías estarían relacionadas con la oportunidad, por ejemplo, de desarrollo, de inversión, de posibilidad, de las tasas de adopción que eventualmente pudieran ser. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Creo que ya me están entrando más preguntas. Gracias por las preguntas, gracias por el interés, gracias por sus comentarios. Como dices, Enrique, podríamos estar aquí toda la tarde. Y no sé si vas a compartir tu presentación con las personas que se conectaron. Se las podemos mandar por correo y en cuanto tengamos, creo que ya les comentamos que la plataforma de Procter está migrando, entonces en cuanto termine la migración vamos a poder subir este video para que tengan acceso a las personas que quieran volver a ver la conferencia o si se la quieren recomendar a alguien. Vamos a mandar un aviso cuando ya estén disponibles los videos de nuestros webinars en línea. Y pues, sin más por el momento, creo que hay una última pregunta. Ay, José. Gracias, José. Sin duda, los nodos logísticos que hoy tiene el país son interesantes, lo que está sucediendo. Sí, sin duda, los nodos logísticos hacia las afueras de la Ciudad de México es un tema de atractividad de demanda y es un tema de volumen. Por ahí deberían ser. O sea, yo creo que los nodos logísticos tendrían que estar relacionados alrededor de la ciudad. O sea, podría hablar sobre lo que hubiera sido el manejo de la carga aérea por parte del nuevo aeropuerto, pero prefiero no hacerlo. O sea, creo que ahí podría dejar un poco en esa perspectiva. No llore, Enrique, no llore. Bueno, pues gracias, Manuel, gracias a todos. Los esperamos en nuestro Reconnect en octubre, no lo olviden. Y pues, Manuel, muchas gracias por todo. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Laura Yamil, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.